Don Eduardo Hernández, buenos días. Querido Juanca, ¿cómo amaneció? Muy bien, don Juan Carlos Flores, tiempo sin verlo, un abrazo. También a usted, Juan Camilo, a Eduardo, un saludo muy especial y un feliz día para todos. Esto que comenzó en un caso de una madre que estaba denunciando negligencia por parte del sistema de salud, pues la verdad esta bola se va agrandando en el caso de Kevin y se va agrandando por cuenta de las explicaciones o el proceder que ha utilizado el gobierno nacional para excusar la muerte de Kevin. En las últimas horas, don Juan Carlos, en una intervención pública, el presidente de la República se le ocurrió filtrar datos de la reserva de la historia clínica, que como todos nosotros, todas las historias clínicas son reservadas. Bueno, filtró datos públicamente para argumentar el por qué el sistema de salud no tiene la culpa de la muerte de Kevin. Y filtra datos pues que han sido, la verdad, señalados, criticados por doctores de lo que implica para el mundo de la bioética divulgar una historia clínica que es reservada más de un menor de edad de 7 años. Don Juan Carlos, sobre este tema de Kevin y sobre las fallas que aquí se denuncian muy graves del sistema de salud en la atención de los pacientes. Juan Camilo, por desgracia, todo hoy se vuelve política en la medida en que el gobierno y el presidente Petro están en campaña, porque a pesar de que quien hace la campaña en las plazas es el senador Cepeda, todo el mundo sabe que los votos y el poder detrás del eventual paso de Cepeda a la segunda vuelta y la posibilidad no desdeñable de que resulte electo en la segunda vuelta están en manos de Petro. Entonces, todo esto es una infamia lo que está haciendo el gobierno. Si a una hija o un hijo de Petro le pasara esto y él estuviera en la oposición, comprenderán ustedes qué actitud asumiría él. No es un secreto y eso no lo puede ocultar el gobierno porque es un hecho inmenso que en vez de mejorar el sistema de salud, que ya tenía serios problemas, eso no lo podemos negar. Se habían cerrado cada año se cerraban una o dos de las empresas que prestaban el servicio de salud, fundamentalmente por corrupción, por malos manejos. Y Petro llegó al gobierno con la idea de que eso iba a mejorar. Y por desgracia, no solamente no ha mejorado, sino que en muchos casos el sistema de salud ha empeorado. Y una de las cosas que se encuentra por todo lado es una queja generalizada, es la desaparición de ciertos medicamentos que son muy costosos porque por el desorden inmenso del gobierno, por la politización del Ministerio de la Salud, hoy completamente en manos de los designios políticos y no de un manejo especializado médico, los pacientes no están recibiendo esos recursos. Los problemas con la nueva EPS son inmensos. Hay departamentos en los que se ha dado, por ejemplo, claramente los del eje cafetero, una estampida de la gente de la nueva EPS que ha buscado otras EPS que le presten el servicio. De manera que es lamentable, es vergonzoso, es un segundo calvario después de lo que le pasó al niño para su familia, para su mamá, lo que está haciendo el gobierno, que a todas luces es impresentable, porque todo lo utilizan, todo lo manejan con el fin de asegurar que su candidato pase a la segunda vuelta y el resto, el dolor humano, no les importa absolutamente para nada. Lo que jamás le harían a sus hijos, se lo hacen en este caso al hijo de esta señora. Edu, eso que plantea don Juan Carlos es muy importante, pero y también me gustaría poner algo sobre la mesa que es otra mirada y es, hay dos historias aquí, dos relatos que no coinciden. Y a mí sí me parecería muy grave, lo pongo en condicional, que una historia clínica no... Ya hicieron una cosa grave que es divulgarla. Y la segunda sería que la historia clínica no coincida totalmente con los hechos.
Eso sería doblemente grave. Lo digo ¿por qué? Porque los datos, Edu, si usted se pone a ver los datos de la historia clínica, son contradictorios al relato de la mamá. Dicen que es que no se le suministró el medicamento a Kevin porque la mamá no estaba en el lugar que le fue asignado. La mamá dice, no señores, yo con anticipación les avisé dónde iba a estar, en qué departamento iba a estar. Y nunca llevaron el medicamento a ese lugar. No, y si ese hubiera sido el problema, pues no tendríamos también voces de otros enfermos de hemofilia diciendo que no les están dando el medicamento, ¿no? Eso le hubiera pasado exclusivamente a Kevin y los otros pacientes seguramente estarían recibiendo sus medicinas. Obviamente aquí hay una serie de hechos que son bastante cuestionables, usted ya lo decía. Pues la madre del menor está diciendo que tanto el comunicado que publica Nueva EPS, dando estos datos sensibles de la historia clínica del pequeñito, como lo que está diciendo el presidente Petro, dice ella que es absolutamente mentira. Mire, a mí le voy a confesar algo, mi querido Juanca, y a Juan Carlos también. Casi se me rompe el corazón esta mañana teniendo que llamar a la mamá a decirle, mire, yo sé que usted quiere explicar esto, porque desde ayer nos enviaba mensajes diciendo, mire, esto lo que están diciendo no es cierto. Pero lo triste acá, y es un poco acogiéndome a esto último que estaba diciendo Juan Carlos, es que están revictimizando a una mamá que no ha podido hacer su duelo por un niño, por su hijo. O sea, el dolor de una madre que pierde a su hijo, creo que ninguno de nosotros lo entiende. Pero aparte de eso, en esta lucha de versiones en contra de un gobierno que, como decía Juan Carlos, pues no ha reconocido todavía el problema. Yo creo que aquí uno de los gobernantes, nadie está esperando un país perfecto, nadie está esperando que todo sea solucionado de un día para otro, no. Aquí, digamos, los gobernantes uno esperaría que en medio de su gallardía digan, sí, mire, aquí estamos teniendo unos problemas. Todo esto se hubiera superado, a decirlo un poco más fácil, porque el hecho de que se hubiera muerto Kevin obviamente es una tragedia que debe mover al país. Pero seguramente esto no hubiera llegado hasta este punto si el gobierno en ese mismo Consejo de Ministros dice, sí, fue una muerte lamentable, vamos a investigar qué fue lo que pasó, vamos a revisar las circunstancias, vamos a acompañar a esa mamá, vamos a mirar qué fue lo que pasó, habrá sanciones si encontramos anomalías y ya. ¿Para qué se ponen a decir que es culpa de la mamá? Y no solamente lo dicen una vez, sino que después publican un comunicado y vuelve el presidente de la República. Es que no es cualquier ciudadano, Juan Camilo y Juan Carlos, es el presidente de la República, diciendo, mire, la mamá fue que hizo mal este procedimiento, fue que el niño se cayó, sufrió un duro golpe, pero además no le suministraron el medicamento porque es que la señora dijo que iba a estar en un lugar donde en realidad no estaba y después nos cambió las condiciones y cuando ya le fuimos a dar aquí a la medicina, entonces no había disponibilidad. Es decir, creo que lo más doloroso de todo es cómo se revictimiza a esa madre que obviamente está sufriendo y que a pesar de su... La madre está revictimizada, exactamente. De aclarar, claro, siente esa necesidad imperiosa de quitarse. Es que usted se imagina, Juan Camilo y Juan Carlos, que se le muera a un niño y no solamente eso, sino que un gobierno, el gobierno que se supone debe velar por sus derechos, le esté echando la culpa de perder quizá lo más valioso que usted tenía en su vida. Es decir, aquí lo que está pasando es verdaderamente lamentable y lo que sí reclama la gente y reclama todo el mundo es que de una vez por todas el gobierno reconozca que aquí hay un problema, que es el de la salud, que no es como ellos están diciendo que es que ha mejorado, que es que la gente está recibiendo los medicamentos, que los índices de mortalidad infantil están mejorando. Es decir, yo creo que con esto ya es suficiente, nadie les está creyendo, no es lo que está pasando y no es lo que está... Pero Edu, el gobierno lo ha aceptado el gobierno. Es decir, en semanas anteriores, don Juan Carlos, el gobierno mismo ha dicho, no ha dicho el presidente Petro que lo engañaron con el tema de las intervenciones, a quienes pusieron bueno, el gobierno mismo ha aceptado que algo está fallando, no regañó alguna vez en Consejo de Ministros públicamente al señor Aldo Cadena en la nueva EPS porque había cosas que no estaban funcionando. El mismo presidente Petro sabe que algo está fallando, que algo no está bien. Bueno, no se necesita ser muy experto, don Juan Carlos y Edu, para uno sacar decenas de pacientes y que de 10 pacientes todos dicen lo mismo. Hermano, hace 2 meses no me llega el medicamento.
Claro, pero solo para complementar y Sí. darle la palabra a Juan Carlos, también el presidente de la República ha habido alocuciones donde está diciendo que es que en los medios de comunicación están diciendo mentiras y que él va a contarle la realidad al país de por qué la salud está mejorando. Es decir, aquí también vemos unos mensajes absolutamente contradictorios, Juan Carlos. Mm. Sí, la desgracia, para sumar a lo que ustedes dicen, es que la gente que está arriba en el poder, cuando no lo tiene, ve todas las fallas de quienes están en el poder, mientras esa persona compite por el poder. Es el caso de Petro. Pero cuando llegan escurren el bulto, todo el tiempo escurren el bulto. Cuando llegan uno descubre que toda aquella solidaridad que expresaban con las personas, con los desvalidos, con quienes no tienen poder, era un simple pretexto para ellos hacerse con el poder y después utilizar los mismos procedimientos de siempre. La política hoy en el mundo está completamente deshumanizada. No le importan las tragedias de los seres humanos que no tienen poder, porque además hay un inmenso desbalance entre Petro, que está arriba en la presidencia, su ministro de Salud, que es un político ahí camuflado como ministro de Salud, y una persona, una madre está desvalida porque tiene un niño que padece una enfermedad que es terrible. Cuando alguien pueda sugerir que el niño se cayó de responsabilidad de ella, o lo hace porque quiere ocultar la verdad, o por una ignorancia espantosa, porque la hemofilia es un problema que hace que usted al menor golpe inmediatamente sufra una hematoma y corra un riesgo de hemorragia. Y eso requiere de cuidados, casi como que un niño de esos debe vivir entre algodones, algo completamente imposible. De manera que aquí lo más doloroso y lamentable es que gente que tiene mucho poder se ponga como su adversario a una madre desvalida. Entonces, esa es una evidencia muy cruel, muy dolorosa de cómo la política también en nuestro país se ha deshumanizado, y que quienes durante décadas lucharon por el poder diciendo que lo iban a hacer mejor, no resultan distinto del resto de esa casta despiadada politiquera. Vamos a revisar, esto dijo el presidente, a ver, miremos. Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa, no hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable, y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila, y entonces la pausa en que no recibe la última dosis, la última que tenía que recibirse el 14 de enero. Ahí estaba entonces el presidente. Vamos a escuchar a doña Catherine Pico, a la madre de Kevin. El niño llegó el domingo en la noche al hospital de Pitalito. Llegó bien a ese hospital. A medianoche ya me lo entubaron porque el niño se agravó. No me lo trasladaron porque dijeron que la nueva EPS no había autorizado el traslado, que no había una autorización, o sea, no había un traslado oportuno para el niño. No encontraban camas, no encontraban espacio en la UCI para el traslado. Duró el domingo toda la noche. El lunes en la mañana que ya me dijo el doctor que me lo iban a hacer cirugía. ¿Por qué le negué la cirugía al niño? Porque el niño no tenía el medicamento a colocarle para la cirugía. Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño había tenido un sangrado, una hemorragia. ¿Por qué? Porque no tenía el medicamento. Por ese motivo no lo dejé que le hicieran la cirugía. Que este es la respuesta a otro de los argumentos, ¿no? Que dice el documento de la nueva EPS, que la mamá se negó a que le hicieran la cirugía. Esto de contar cosas, perdón, esto de contar cosas incompletas y a medias, el confunde y reinarás, pues no creo que sea muy apropiado para el caso, ¿no, Eduardo? Aquí la mamá está diciendo el por qué no autorizaron la cirugía. Era un niño sin medicamento, que le iban a hacer una incisión.
O sea, el riesgo era máximo, que aquí está planteado también por la madre. Voy a escuchar al primo de Kevin, vamos a escuchar al primo de Kevin. La familia de Kevin tiene una particularidad y es que esta hemofilia es una enfermedad pues que en su familia fue hereditaria. Muchos de los integrantes de esta familia sufren de lo mismo y sufren también del sistema de salud. Ninguno nos hemos cambiado de lugar de residencia, seguimos en el mismo lugar y hasta el día de hoy no nos ha hecho llegar el medicamento. Ese mismo día, 28 de enero, sobre este mismo horario, nos llama la IPS a mencionarnos que no podían continuar con el proceso porque no habían firmado un contrato con la EPS, cosa que le pasó a Kevin. Bueno, ahí estaba. Para cerrar, don Juan Carlos, con lo fácil que era reconocer el error, ¿no? Digo... Sin duda, y aquí hay un hecho muy despiadado del juego político, porque todo un presidente de la República con su inmenso poder se vuelve el contradictor de una madre desvalida que en estos momentos sufre la pérdida de su hijo. Simplemente por respeto al dolor ajeno, un presidente debía callarse frente a un asunto como estos, porque está él con todo su poder, todos sus ministros, todos sus asesores, la cantidad de lambones que tiene alrededor un presidente y una madre sola en su dolor. Es decir, si en verdad sintieran el dolor ajeno, si en verdad les doliese la pérdida por parte de una madre de un niño, independiente de las condiciones en que ellos se hubiera dado, se callaría el señor Petro y dejaría ese procedimiento a una revisión juiciosa e independiente. Pero como lo único que les preocupa es cuántos votos esto les va a hacer perder, ahí les importa un pepino el dolor de la madre. Es la hipocresía y la charlatanería de todos estos integrantes de esa casta política colombiana que tanto daño nos hace. Edu, para cerrar este tema. Mire, aquí digamos la nueva EPS publica un comunicado, nos está pidiendo que le creamos a una nueva EPS que lleva desde comienzos de 2024 sin presentar ningún registro, con unos manejos administrativos llenos de opacidad. Esto en cualquier, como diría Juan Carlos en los debates, en cualquier país del mundo serio, esto ya hubiera sido motivo para unas medidas mucho más drásticas, pero aquí simplemente se deja pasar con una superintendencia de salud que pues ha dejado pasar también el hecho de no recibir la información por parte de esta EPS, una EPS que está manejada por el mismo gobierno, es decir, se está vigilando yo con yo, y que lamentablemente tenía como afiliado al pequeño Kevin y terminó en esto. Evidentemente, lo único que comparto yo de ese comunicado es que los únicos que nos van a poder develar la verdad son los forenses que están haciéndole en este momento pues todos los exámenes del caso para conocer un parte de su fallecimiento. Algo que está diciendo el comunicado es que el golpe, y lo dijo también el presidente anoche, es que aparentemente ese golpe fue bastante fuerte, que él alcanza a perder el conocimiento durante 5 minutos, dice el presidente. La mamá esta mañana dice lo contrario, que no perdió el conocimiento en ningún momento, que el golpe sí fue fuerte, pero que no perdió el conocimiento. Entonces aquí, pues, como dice Juan Carlos, estamos ante dos versiones, una de un muy poderoso presidente y otra de una mamá que obviamente, pues, no solamente le duele la muerte de su hijo, sino que quiere que evidentemente no quede ante la opinión pública como que ella es una mentirosa. 9:22. Don Juan Carlos, vamos a pasar a otra información, otras noticias. El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó facilitar el ejercicio de la rectoría de la Universidad Nacional y como consecuencia el regreso de Ismael Peña a este cargo en 48 horas. A mí me preocupa algo, Juan Carlos, en este tema de la Universidad Nacional y es, no sé usted cómo lo vea, la actitud de un sector importante del estudiantado frente al nuevo rector. No sé en el ejercicio de la rectoría qué tan preocupante puede ser esto y con qué facilidad puede ejercer este cargo cuando al interior de la universidad hay semejante polarización y oposición frente al nombre de Ismael Peña como rector, ¿no? Sin duda.
en todo cosa tan melodramática de la escogencia de un rector para la Universidad Nacional, en lo que se volvió, por desgracia, lo que se ha revelado es que en la Universidad Nacional se están dando cosas muy turbias alrededor del poder en esa universidad. Primero, fueron las triquiñuelas de ese Consejo Superior de la Universidad, en el cual se inventaron todo un procedimiento, toda una maniobra para garantizar que este señor Peña fuese elegido rector. Luego fue la contrarrespuesta del gobierno, de sectores influyentes dentro de la misma universidad, para llevar al señor Múnera a la rectoría. Entonces, aquí lo que perdió fue la transparencia en esa universidad. Sigue la universidad sin dar respuestas claras y no hay una investigación todavía que lleve el caso hasta la evidencia de las responsabilidades sobre la creación allá, el surgimiento de un grupo de profesores que por su cercanía a la rectoría, a la anterior señora rectora, reciben unos sueldos estratosféricos en una universidad pública, muy distintos de los salarios que recibe el resto de los profesores de esa universidad en su sede en Bogotá y en sus sedes en las distintas zonas de frontera en Colombia, en Leticia, en fin, en la sede de Manizales, en la sede de Medellín. Sí, ya vamos a recuperar a don Juan Carlos. Se nos fue la señal. Eduardo, sobre este tema de la rectoría de la Universidad Nacional. Pues mire, Juanca, ahí durante años existieron unas reglas del juego, ¿cierto? De cómo se escogía a un rector en la Universidad Nacional. Pero aquí lo que uno ve es un esfuerzo de unos sectores que de alguna manera también están acompañados por el gobierno, que hacen todo un esfuerzo para modificar realidades y para modificar y cambiar las reglas del juego, pero no hacerlo por la vía como debería ser, en una discusión seria, serena, en unas discusiones y en unos cambios que podrían tomar tiempo, sino hacerlo de un momento a otro. Entonces aquí vale la pena recordar que el doctor Ismael Peña en su momento fue elegido bajo las reglas del juego que establece la misma universidad y que durante muchos años se llevaron a cabo. Allí una triquiñuela, digamos, en el Consejo Universitario diciendo que es que no aprobaron las actas, que es que la ministra no, de ese momento que recuerdo era Aurora Vergara, no firmó las actas y entonces por esa razón esa escogencia fue errónea, pero además una enorme protesta de la comunidad universitaria porque quien fue elegido fue Ismael Peña, que no necesariamente había sacado la votación más alta entre la comunidad universitaria en la escogencia de los 10 postulados, cuando eso nunca ha sido así. Siempre después de que se escogen esos 10 nominados, tiene el Consejo Universitario, donde hay representación de estudiantes, de profesores, de estudiantes, de toda la comunidad, digamos, estudiantil, para entre esa gama de 10 nominados escoger a uno. No, ellos lo que querían era el que tuvo la mayor votación, digamos, entre toda la comunidad universitaria fuera el rector, y eso no funciona así. Entonces, empezaron con una mano de triquiñuelas tal hasta que lograron de alguna manera que se escogiera en un consejo universitario que no fue respaldado por muchos sectores, escoger al señor Leopoldo Múnera. Ahora lo que estamos viendo es que esto fue a los estrados judiciales y la justicia hizo lo que tenía que hacer, y era revisar todo, fallar en derecho. ¿Cuáles eran las reglas del juego? Las reglas del juego eran estas, pues el señor Ismael Peña es el que tiene que ser el rector de la Universidad Nacional. Obviamente Sí. estas son decisiones que no le gustan a esos mismos sectores que estaban pretendiendo que de alguna manera imponer a la brava, perdón la expresión, al señor Leopoldo Múnera como el rector de la universidad. Juan Carlos, lo perdimos al final. Adelante. Sí, yo lo que siento es que en la Universidad Nacional se han ido aclimatando unos procesos muy oscuros que llevan al surgimiento de un pequeño grupo que ha mangoneado en las últimas décadas la Universidad Nacional, que han surgido procesos que huelen gravísimamente a corrupción dentro de esa universidad, de manera que hoy ni Peña ni Múnera son las figuras destacadas, completamente reconocidas por amplios sectores, tanto dentro de la universidad como fuera de la Universidad Nacional, para sacarla de su crisis.
Ya Múrera renunció definitivamente a su cargo y entiendo que también a su condición de profesor de la universidad. El lío de este señor Peña es que llega en una condición de ilegitimidad frente a una parte de esa comunidad universitaria. Y el otro lío es que la universidad se ha dejado contaminar de esos procesos de corrupción que hoy desangran a Colombia. Y eso es muy grave porque durante décadas la Universidad Nacional, con todos sus líos, con la presencia allí funesta de grupos violentos que se ocultan, que desestabilizan la universidad cada vez que les da la gana, pero aún así la universidad ha mantenido un altísimo nivel académico. Mi preocupación es que una universidad en la que toda Colombia gasta recursos inmensos, en la que, a la que aspiran a entrar a estudiar en sus diversas carreras, decenas de miles de jóvenes de toda Colombia, pues termine empañada porque unos grupúsculos adentro se disputan el poder a dentelladas y además no se lo disputan para hacerla mejor, sino para quedarse con recursos de la universidad y por diversas torcidas vías terminan engordando sus propios recursos personales. 9:29 de la mañana, ahí está entonces el tema con la Universidad Los Nacional. recursos, Juanca, Sí, Eduardo. de toda índole, es decir, aquí tampoco para nadie es un secreto que también, digamos, en la universidad se han venido adelantando unos procesos de apoyos políticos bastante polémicos y cuestionados, ¿no? Que eventualmente, inclusive desde las universidades se ha dicho, se puede estar impulsando la famosa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa es la razón por la cual también políticamente para el gobierno ha sido importante, digamos, mantener cierto control de la dirección de la universidad. Y para cerrar, ayer leía por parte de muchos tuiteros un trino sobre Perú, don Juan Carlos. No importa cuando leas esto, otra vez Perú se quedó sin presidente. Y esa vez fue por una moción de censura, un presunto caso de tráfico de influencias. Fueron 7 mociones de censura que al final terminó con la destitución de José Geri como presidente de Perú. Esto sí es un caso de estudio, ¿no, don Juan Carlos? El tema de Perú y su inestabilidad presidencial. Sin duda, ello se origina en el hecho de que el sistema constitucional peruano le entrega un enorme poder al Congreso para destituir a los presidentes. Eso ha sido benéfico en varias ocasiones porque, por ejemplo, a diferencia de Colombia, es decir, la casta política peruana está tan corrupta como la colombiana, pero la casta política peruana, por una cosa muy curiosa, y es que en la medida en que uno puede convertirse en presidente desde el Congreso, entonces el Congreso utiliza esas herramientas que tiene para sancionar a aquellos políticos acusados de corrupción. Por ejemplo, es el caso todos los expresidentes peruanos que estuvieron vinculados con el caso de Odebrecht perdieron el poder, desde Toledo en adelante, cosa que no ocurre en Colombia, donde el poder presidencial goza de una impunidad que resulta dañinísima para la sociedad colombiana. Pero al mismo tiempo, cada vez que uno de esos presidentes escogidos por el Congreso empieza a sonar como un favorito para elecciones, también le cae la misma guillotina encima. Claro, en el caso de este último presidente, que era muy tiktokero, que gracias a las redes tenía Muy joven, sí. un respaldo popular considerable, hay un escándalo gravísimo, que además está asociado con el deseo de los Estados Unidos de sacar del juego a China dentro de nuestro continente latinoamericano. Y es que este presidente se había reunido en el restaurante de propiedad de un empresario chino muy influyente en Lima y en el Perú, había recibido a un amigo de este en el Palacio Presidencial sin que eso quedara registrado en las agendas presidenciales, en las que debe señalarse, en el caso del Perú, con quién se reúne el presidente y para conversar sobre qué tipo de intereses. Y además había recibido regalitos, como la señora que perdió el poder hasta hace poco. Entonces, es la estructura institucional
que tiene diseñada el Perú la que permitan que los presidentes caigan tan fácil. Pero por desgracia, la corrupción está tan enquistada en el Perú que aun cuando caigan esos presidentes, el sistema político peruano, como el colombiano, está corrompido hasta los tétanos. Bueno, sí, y claro que ese es uno de los estudiar el sistema político en Perú, Edu. No, solamente para complementar un poco lo que está diciendo Juan Carlos, y es que en Perú, y yo me atrevería a decir que a diferencia de Colombia, también ellos tienen unas libertades y un sistema económico particularmente mucho más independiente de la política que el de Colombia. Entonces usted ve que en Perú pasan todas estas cosas de la política y tumban a los presidentes y aún así el Perú es un país que prospera rápidamente porque la iniciativa privada ya tiene mucha inversión, tiene mucho desarrollo y eso le ha permitido a Perú que a pesar de esas No, tragedias y hay un políticas, factor económico que lo sea un leía en país estos muy días próspero, ¿no? en Bloomberg y es los inversionistas ya saben la dinámica política de Perú y aprendieron a separar las dos cosas, Edu, que ese es un Exacto, punto que me entonces parece eso, importante. exacto, entonces esto es como si usted pues va a un país que tiene un sistema, por ejemplo, parlamentario, donde usted puede esperar, como en este caso, que el Parlamento pueda remover y poner presidentes y eso en realidad no genera unas alteraciones en el país. Donde esto mismo va a pasar aquí en Colombia, obviamente aquí las condiciones son absolutamente distintas y esa es la razón por la cual, a pesar de que hay todos estos movimientos de presidenciales en el Perú, pues usted ve que en todo caso son decisiones que no necesariamente generan una desestabilización, sino por el contrario, pues es un país que se sigue desarrollando y que sigue avanzando a pesar de todas estas peleas políticas. 9:35 minutos de la mañana, ahí está entonces el tema de Perú. Don Juan Carlos, un placer tenerlo en esta sección para estar claros, muy amable. También para todos ustedes un feliz día. Don Eduardo, gracias. Vale, a Juan Carlos, a Juanca, un abrazo.